22 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. El proyecto de ley urgente busca masificar el dinero electrónico a través del sistema financiero privado. ¿Cómo se puede asegurar que la banca privada no se convierta en el caballo de Troya del Banco Central? Nos acompañará también Gabriela Rivadeneira, asambleísta y secretaria ejecutiva de Alianza País. ¿Cuál es el propósito de la Convención Nacional? ¿Tiene eficacia jurídica la destitución de Lenín Moreno de la presidencia de Alianza País? Vamos a examinar. Además, María José Carrión, asambleísta de APE, presidenta de la Comisión de Fiscalización. Pese a las discrepancias internas, se mantiene compacta la votación del movimiento de gobierno en la Asamblea. ¿Hay convergencia en no perder la mayoría? ¿Qué sentido tiene una consulta popular sin la pregunta de la reelección indefinida? Lo analizaremos. Desde el balcón de Carondelet, el presidente de la República, Lenín Moreno, pronunció un duro discurso en contra de su antecesor, Rafael Correa. Lo hizo frente a una multitud que participó en la movilización de Democracia Sí, organización liderada por Gustavo Larrea en favor de la consulta popular. Moreno desafió a Correa para que regrese al país. El mandatario cree que no será recibido con el mismo apoyo que lo llevó al poder por 3 ocasiones. El presidente también habló sobre la corrupción. Por alrededor de media hora, el presidente Lenín Moreno recibió en su despacho al líder de Democracia Sí, Gustavo Larrea, y a varios dirigentes nacionales de esa organización. Tras la cita salieron al balcón del Palacio, en donde Moreno pronunció un discurso en el que se refirió al anuncio del expresidente Rafael Correa de que regresará al país al final de esta semana. Todos los ciudadanos tienen derecho a circular libremente por el país. Así es que nadie debe asombrarse, ni extrañarse de que un ciudadano que vive en otro país y que comanda a su grupo desde un ático venga al país. Que venga por favor, y haga una concentración acá en Quito, en el Estadio del Aucas, que haga una concentración en el Estadio Olímpico, que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca, que no se esconda en las fronteras. Que venga acá, donde la ciudadanía, de forma respetuosa, pero contundente, le dirá lo que piensa de los últimos años de su mandato. También se refirió a quienes desde su propio partido se oponen a la propuesta para eliminar la reelección indefinida a través de la consulta popular. Vamos a trabajar con denuedo, con esfuerzo, con cariño, con esperanza, para que esa propuesta se convierta en sí, y que ya nos liberemos definitivamente de aquellos monstruos que acompañan todavía a muchos compañeros que lastimosamente se mantienen sumisos a esa opción. Agradeció a cientos de militantes de Democracia Sí que llegaron a Carondelet para respaldar e impulsar la consulta, y les dijo que aprobándola se luchará contra la corrupción. Ahora sí que las mentes sean lúcidas, ahora sí que los corazones sean rojos y ardientes, pero sobre todo que las manos estén limpias, que no haya corrupción. Con el discurso de Moreno se cerró la movilización de la que participaron cientos de militantes de Democracia Sí para impulsar la consulta y exigir que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento para que ésta se realice. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. El desafío de Lenín Moreno a Rafael Correa corona su momento mágico en la campaña para la consulta. Pero ¿qué ocurre con esa aureola de aceptación popular si la Corte Constitucional excluye de la consulta la pregunta sobre la reelección indefinida? ¿Se desinflará el momento mágico o el eje del poder fáctico de la República empieza y termina siempre en Alianza País? Se cambia todo y no se cambia nada. El éxito está en ser gobierno y oposición. El tiempo lo dirá. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Desde que comenzó la crisis económica por el desplome del precio del petróleo, cobró fuerza desde el Ejecutivo la utilización de los excedentes de liquidez de las reservas del IES, de los entes públicos no financieros y de la banca privada depositados en el Banco Central.
Cuando estos fondos se agotaron, el gobierno pretendió introducir el dinero electrónico a través del mismo Banco Central. Esta iniciativa fracasó porque la ciudadanía desconfía del Banco Central, que es una dependencia de Carondelet. El proyecto urgente económico pretende ahora introducir el dinero electrónico a través del sistema financiero privado. La pregunta clave es si se asegura en la ley que la banca privada no será utilizada como caballo de Troya por un gobierno que no supera sus problemas de liquidez para pagar a proveedores y servidores. Está con nosotros Julio Prado, presidente ejecutivo de Asobanca. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. No existe en el proyecto de ley ninguna disposición que excluya a proveedores y servidores de la obligación de recibir pagos del gobierno en el futuro con dinero electrónico. ¿Cómo entonces se asegura en la ley que la banca privada no sea utilizada como caballo de Troya de la iliquidez del gobierno? Alfredo, buenos días. Permítame comenzar diciendo que este es un proyecto de ley que es inadecuado para el país, que no va a reactivar la producción, que no va a reactivar la economía, que introduce conceptos económicos peligrosos para el sistema monetario, para el sistema económico, para el sistema bancario, que no hace un buen diagnóstico de la situación económica del país y que por lo tanto no va a resolver los problemas del país. Y permítame, antes de responder su pregunta, enseñarle al público lo que hemos decidido entonces sacar el día de hoy desde la Asociación de Bancos. Es una carta abierta al señor presidente de la República, a la Asamblea Nacional y al país, en el cual la Asociación de Bancos del Ecuador detalla los puntos que consideramos más peligrosos e inadecuados de este proyecto de ley. Temas relacionados con la liquidez, como usted acaba de comentar, temas relacionados con retiros de efectivos, la información crediticia, las inversiones en el Ecuador y temas obviamente relacionados con más cargas tributarias para el sistema real de la economía, el sector real de la economía. Todo esto estará disponible el día de hoy en los principales medios del país para que se pueda revisar, y ahí está nuestra posición contenida con respecto a estos temas. Con respecto al tema del dinero electrónico, hemos dialogado con el señor presidente en todos los diálogos nacionales, en las mesas de trabajo que ha habido, y ha habido un compromiso y una sensibilidad del señor presidente con respecto a este tema, porque era un clamor de los sectores productivos, de las bancas, de los inversionistas y de los propios clientes de la banca, de que no sigamos adelante con el proyecto de dinero electrónico en el Banco Central, que estaba generando desconfianza, incertidumbre y demás. En este proyecto de ley efectivamente se recoge este sentimiento y se elimina el artículo 101 del Código Orgánico Monetario y Financiero, con lo cual ya podemos decir que el Banco Central no tiene la facultad de emitir más dinero electrónico. Ponemos fin entonces a ese proyecto. Sin embargo, Alfredo, es muy importante decir que este proyecto, ese elemento positivo que se está introduciendo en el proyecto de ley, de ninguna forma compensa todos los elementos negativos que estamos encontrando en este proyecto, y hace falta profundizarlo y reformarlo en forma importante. El Ecuador tiene una alta tasa de tenencia de dinero efectivo en manos de la ciudadanía. La preferencia es el 30%, cuando en Colombia y Perú es la mitad, según el proyecto urgente. La razón principal realmente sería el costo de las transacciones electrónicas. En el Ecuador cuesta hasta mirar el saldo en la cuenta. Y aquí hay una relación tripartita entre banco, establecimiento comercial y usuario. La ley no dice nada al respecto. ¿Cómo se va a dividir el costo de las transacciones electrónicas para fomentar su masificación? Mire, hay que ir pasando hacia temas que tengan que ver con la inclusión financiera, la bancarización y demás. El proyecto de ley no contempla nada que tenga que ver justamente con los precios que se va a hacer cuando esto sea un servicio bancario, o las tasas que se cobrará y demás. Es un tema que lo va a regular la Junta de Regulación Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Lo que tiene que tener claridad total la ciudadanía es que hoy por hoy el Ecuador ya utiliza una gran cantidad de transacciones electrónicas, de temas relacionados con tarjetas de débito. En el Ecuador se utilizan alrededor de 1.200 a 1.400 millones en tarjetas de débito. Están los cajeros automáticos, están las transferencias electrónicas y el cash management. El dinero electrónico en el Banco Central terminaría el proyecto y pasaríamos a lo que llamamos billeteras electrónicas o billeteras móviles en el lado privado. Y sería tratado siempre con la misma seguridad y con la misma confianza que brinda el sector financiero al resto de la ciudadanía. Tema que tendremos que discutir en el futuro, temas de tasas y demás. Pero usted me preguntaba al inicio, Alfredo, ¿qué deberíamos hacer para evitar que podamos tener un caballo de Troya o que podamos tener algo que vaya a perjudicar a la ciudadanía de este punto de vista? Y nosotros decimos, hay tres elementos que
hay que introducir en el proyecto de ley que son tremendamente importantes para blindar la dolarización, Alfredo, que ya existían en el año 2000 y 2001, cuando nos dolarizamos. Y básicamente lo que hicimos fueron poner candados a la dolarización. 3 elementos muy sencillos. Al Banco Central se le dijo 3 cosas. Usted no puede emitir dinero, porque al estar dolarizados no existe una moneda paralela, no puede emitir dinero. Con el artículo 101 eliminado del código, finalmente podemos decir que al menos esta parte se queda adecuada. El otro tema, no le puede prestar dinero el Banco Central al gobierno ni a la banca pública. ¿Por qué? Porque ese dinero no es del Banco Central, es de los depositantes de la banca, depositantes de las cooperativas, de los gobiernos tradicionales que los ponen en el Banco Central. Y tercero, también muy importante, se le dijo al Banco Central, usted no puede descuadrar los balances, tiene que mantener los famosos 4 balances. Entonces, no puede emitir dinero, no puede descuadrar sus balances y no le puede prestar dinero al gobierno. Y lastimosamente, Alfredo, como usted lo ha dicho en su introducción, se sigue manteniendo esta deuda creciente del gobierno central y de la banca pública con el Banco Central, que llegó en algún punto a estar en 7.500 millones y en los últimos meses bajó en alrededor de 2.500 millones porque se le endosó al Banco Central unas acciones de la Corporación Financiera Nacional y demás que creemos que están sobrevaloradas y que no entendemos muy bien cómo se hizo esa valoración. Y en el proyecto de ley también se incorpora un tema en el cual este asunto que no era legal ahora se estaría legalizando y se podría proceder a muchas otras más compras de carteras y de acciones por parte del Banco Central, lo cual lo que haría en la práctica es que se iría reduciendo la liquidez que tiene el Banco Central para responder a sus depositantes, que es básicamente el sistema financiero privado, y a los depositantes de la banca en detrimento de la liquidez bancaria. Ese es el primer tema que hay que conversar. Y esos pagos de esa deuda, de esos dineros que tomó el Banco Central de las reservas de libre disponibilidad, ¿deben estar en el presupuesto o solamente lo maneja eso el Banco Central a discreción? ¿Cómo se debería manejar? ¿Cómo se debería ver si eso se va a pagar o no se va a pagar? ¿Cuánto se va a pagar? ¿Cuándo se va a pagar? ¿Y en qué momento se va a normalizar? Totalmente, este es uno de los temas que más genera distorsiones y desconfianza en la economía, porque esta era una deuda de corto plazo que tenía el gobierno central con el Banco Central y en el último año se lo pasó una deuda de largo plazo. Este dinero tiene que ser devuelto al Banco Central porque existe un hueco ahí y básicamente aquí hay un elemento adicional y si me permite voy a transicionar hacia otro tema que en la ley nos preocupa, que es el rol del Banco Central en la economía. Alfredo, el Banco Central es nuestro banco de bancos, nuestro banco de reserva, no puede comportarse como un banco comercial, como un banco privado. Y aquí hay un elemento que se está introduciendo en la ley que nos preocupa muchísimo y quisiera pasar a presentarle cuál es el tema que realmente nos preocupa más en términos del manejo de la liquidez y que ahonda esto que estamos conversando, que es el tema de cómo maneja la liquidez del Banco Central. Fíjense ustedes, el tratamiento de la liquidez bancaria, en el artículo 95 de esta reforma de ley. Anteriormente, ¿quién tenía la obligación de proveer la liquidez en el Ecuador? Era el Banco Central del Ecuador, decía, estará obligado a satisfacer oportunamente la demanda de liquidez de la República del Ecuador. Fíjense ustedes, la parte roja que se introduce en este nuevo proyecto de ley, ¿qué es lo que dice? Ya no solo sería el Banco Central del Ecuador el encargado de la liquidez, sino todas las entidades del sistema financiero privado que estarán obligadas a satisfacer oportunamente la liquidez. Esto es un error garrafal de concepciones económicas, de concepciones monetarias. No se le puede poner en la misma bolsa a la banca privada y al Banco Central. La banca privada tiene que responder a sus depositantes con el dinero que tiene a sus depositantes en cada uno de los bancos. Pero el Banco Central es el que tiene el rol de cuidar la liquidez. Un impuesto para los retiros en efectivo se lo disfraza estableciendo como beneficiaria a las enfermedades catastróficas y la Comisión propone excepciones ahora para actividades agrícolas, de construcción. Pero el problema en el fondo es el principio y esto es una modalidad de congelamiento, aunque sea la cantidad ínfima, lo que sea, pero que en el futuro podría ser ampliada, pues queda como un antecedente en la ley. Además, el rendimiento de este impuesto no sería importante y crea desconfianza. Esta disposición debe eliminarse porque limita el derecho de toda persona a disponer libremente de su dinero. Debe eliminarse. Estamos de acuerdo en que tenemos que ir caminando en el Ecuador hacia mecanismos en los cuales se utilice cada vez menos de efectivo, que la ciudadanía vaya utilizando menos de efectivo, que las empresas utilicen efectivo, pero hay que hacerlo en forma de incentivos, en forma adecuada, en forma paulatina. Este impuesto del 0,5 al 2% a los retiros lo que hace es desincentivar la actividad económica y hacer que haya más informalidad e incluso llegar a desbancarizar. Fíjense usted que se ha dicho que va a subir de $4.000, que era la propuesta inicial, a $5.000 e incluso estaban debatiendo
debatiendo subirle el techo incluso más alto. El problema no es el monto, el problema no es el techo. El problema es que esto genera un desincentivo y la información que manda la ciudadanía de que la de plata, cuando usted quiere retirarla, le van a cobrar un impuesto que además no lo mantiene la banca. Obviamente esto se recircula al SRI y al presupuesto del Estado. Pero adicionalmente, Alfredo, en los últimos días se ha dicho que ahora este impuesto podrá ser cobrado para ciertos sectores y para otros no. Yo pregunto, explíquennos cómo se va a cobrar para aquellas personas o cómo no se va a cobrar para aquellas personas que están en el sector de la agricultura, en el sector de la construcción y demás. Le vamos a tener que comenzar a pedir el RUC, le vamos a tener que comenzar a pedir su currículum vitae para ver dónde trabajan y demás. O lo que se ha dicho también es que después se va a devolver a través de algún mecanismo en el SRI. Bueno, si es que esto es el caso, ya se está aplicando lo malo que es el desincentivo en el día del retiro del dinero, y después habrá que ver si es que el Estado devuelve o no, y habrá que preguntarse si es que el Estado está en la capacidad de devolver este dinero más adelante. Con lo cual es totalmente inadecuado este desincentivo y creemos que tiene que ser retirado del proyecto de ley, Alfredo. Tiene que ser retirado del proyecto, es decir, que habría la posibilidad de que en el veto del presidente se pueda enmendar el proyecto. Esperamos, Alfredo, que se pueda revisar todos los elementos negativos. Un elemento también que nos preocupa muchísimo, y con esto termino, es la introducción de que el buró de crédito y la información crediticia pasaría a la superintendencia de bancos. En este caso estaríamos limitando el acceso a la información de los clientes, lo cual obviamente va en detrimento de poder seguir cumpliendo el rol de la banca, que es entregar crédito a las personas de todos los niveles sociales. Este es un problema y creemos que en general el proyecto entonces no reactiva la economía, introduce nuevos elementos que son preocupantes para la liquidez bancaria y para la estabilidad del país. Hay que revisarlo completamente. Julio Prado, presidente ejecutivo de Asobanca. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buen día. Cuando regresemos estará con nosotros Gabriela Rivadeneira, asambleísta y secretaria ejecutiva de Alianza País. La Convención Nacional de AP y el eventual regreso de Rafael Correa condicionan a la consulta popular. Lo vamos a revisar cuando regresemos. Siga con nosotros. En la página web de Alianza País se convoca a la 7ª Convención Nacional del 3 de diciembre en Esmeraldas con la imagen de Rafael Correa, presidente vitalicio del movimiento. Entre tanto, hay 2 directivas nacionales en funciones, la una que convoca a la convención y la otra que la declara excluida. Mientras el bloque de asambleístas, dividido públicamente entre leninistas y correístas, vota compacto para que continúe el feriado fiscalizador en la Asamblea y se alista una consulta popular que definirá el ajuste de cuentas de Lenín Moreno y Rafael Correa sobre el liderazgo de Alianza País, con la pregunta de la reelección indefinida. Por otro lado, el viernes 24 es la audiencia de juzgamiento de Jorge Glass. El miércoles 29 el Tribunal Contencioso Electoral resuelve sobre la pugna de las 2 directivas. Y en fecha a fijarse en estos días, en breve, la Corte Constitucional dictaminará sobre la constitucionalidad de las preguntas de la consulta popular. Este es el entorno político del momento. Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de Alianza País, en funciones. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. La directiva que preside Ricardo Patiño acusa a Lenín Moreno de gobernar alejado del plan de gobierno de Alianza País. Pero la proforma presupuestaria y el proyecto de ley urgente proponen no solo la continuidad del modelo de Alianza País, sino su profundización, subiendo impuestos y tratando de masificar el dinero electrónico. ¿Dónde están las contradicciones con el plan de gobierno de Alianza País? No, me parece que estamos viviendo un momento de un litigio interno de una organización política que tiene que ser resuelta en el sistema electoral, como hemos buscado. Siempre cumplir no solamente con el régimen orgánico de nuestra organización política, sino también con todas las normativas de la democracia. Por lo tanto, esta disputa va más allá de temas puntuales. Va justamente hacia 2 visiones de país que son totalmente diferentes. Una visión histórica, una visión que precautela principios, que defiende los
grandes logros, pero que se proyecta al futuro también dentro y enmarcados en el proyecto de la Revolución Ciudadana, y otra línea que se ha enfilado al gobierno por diferentes razones y que se muestra totalmente hacia el descrédito, deslegitimación, hacia el menoscabo, no solo de la organización política a la que pertenecemos, sino a ese proyecto que ganó en las urnas el 2 de abril. Desde el 2 de abril y desde el 24 de mayo que asumió ya el nuevo gobierno, hemos visto con mucho dolor que el plan de gobierno ganador ha sido aislado y puesto a un lado, y se ha empezado a ejecutar las tesis de aquellos grupos antagónicos al proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero ¿cuál es la tesis? Y uno de ellos es la reforma tributaria. No se conoce, ustedes dicen eso, pero ¿en qué están aplicando eso? Eso es lo extraño, que dicen que van a cambiar, pero no cambian nada. Mira, me parece que es fundamental ahora que ha venido tan de moda convocar al espíritu de Montecristi. Me parece que hay que recordar hace 11 años que el espíritu de Montecristi fue justamente todo lo antagónico a aquella partidocracia, todo lo antagónico a aquello que habíamos vivido como Ecuador de inestabilidad política, de inestabilidad jurídica, que además ocasionó grandes pérdidas del país y una brecha gigantesca de diversidad y de diferencia entre los que más acumularon y entre la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y lo primero que vemos, Gabriela, en las primeras semanas, si me permite Alfredo, las primeras semanas del primer gobierno, lo que vemos no es que se sienta con la dirigencia, no es que se sienta con las bases, con los agricultores, con los campesinos, sino las primeras acciones políticas que vemos fue justamente los pactos, que luego ya se hicieron público, pactos y acuerdos políticos del reparto del país con aquellos antagónicos de la Revolución Ciudadana. ¿Dónde está Por lo el reparto? tanto, Lo que se los ve Bucaram, es la inestabilidad de la corrupción. Eso es lo que se ve y eso es lo que ha cambiado. Que antes había impunidad descarada y ahora el fiscal, que es de Alianza País, acusa al vicepresidente de la República. Pero ese es el cambio. No, Alfredo, me parece, insisto, que no podemos hablar de la lucha contra la corrupción con los Bucaram o con los socialcristianos al lado. Me parece que la lucha contra la corrupción merece una lucha absolutamente clara. Que no tiene. Bueno, Alfredo, si me permite terminar por lo menos alguna de las preguntas que me está haciendo para la ciudadanía. Me parece que es fundamental señalar. Claro que no hicieron nada, porque cuando estuvieron en el poder se institucionalizó la corrupción en este país. Y nosotros lo hemos dicho, la lucha contra la corrupción no es buscar trofeos. La lucha contra la corrupción tiene que ser permanente, sea contra quien sea. Amigos, familiares, asesores, equipos de trabajo, funcionarios públicos, privados. También es un tema que tenemos que atacar de manera permanente y que la revolución lo hizo, no solamente no con lo los hizo, detenidos, usted es procesados, presidente de la Asamblea, no se llamó a ningún juicio político nadie del Ejecutivo. Eso es un récord histórico de este país. No ocurrió en la época de Flores y de García Moreno. Me parece, bueno, en una entrevista anterior tuvimos ya esta discusión y yo le había comentado a usted y al día siguiente Coavisa tuvo que sacar una rectificación del comentario en el sentido de que estamos con absoluta seguridad de que solo el proyecto de la Revolución Ciudadana y del gobierno anterior, el gobierno de la década del pueblo, fue el único que combatió la corrupción y denunció a sus propios funcionarios corruptos. Yo no saqué ninguna Pero más allá de rectificación, esto, no se puede coger aclaración. En el sentido que confirmaba Alfredo. Lo que yo decía. Entonces, en la aclaración. Ya. Bueno, me parece que ahí me ratifico entonces en lo que dije en la última entrevista. Y aquí hay una idea falsa que se ha tratado de instituir dentro de la sociedad. Un grupo que apoya la lucha contra la corrupción y un grupo que apoya a los corruptos. Y no hay nada más falso que esto. Aquí, más allá de un tema de lucha permanente contra la corrupción, hay dos visiones país totalmente antagónicas. Y en este momento, como organización política, vamos a resolverlo en nuestra 7ª Convención Nacional, que además ha sido un clamor de las bases del movimiento, de la militancia. Resolver qué va a pasar. Si Alianza País se convierte en ese apéndice de la partidocracia dentro de esta nueva reconstitución de la derecha y de la restauración conservadora en el país, o si seguimos con la línea histórica de los principios políticos que llevaron a la transformación de esta patria ecuatoriana y que tiene que proyectarse en el tiempo. Nosotros no solamente defendemos una década del pueblo, sino nos proyectamos para todos favorecer la reelección indefinida que reelige a todos los prefectos y todos los alcaldes socialcristianos y del PRE y de la izquierda democrática. ¿No es eso más bien seguir esa línea? O sea, la contradicción estaría en el estilo, eso se evidencia. De la confrontación se pasó al diálogo.
de ultrajar y perseguir a los adversarios a respetarlos. Pero este cambio de estilo, en momentos en que Alianza País ganó apretadamente y los casos de corrupción en el gobierno han sacudido a la ciudadanía, ¿no cree que más bien ese cambio le está permitiendo recuperar aceptación popular a Alianza País? Perdón, Alfredo, me parece que ahí sí estamos bastante equivocados de una visión, de un proyecto político que beneficia a la gente y a las grandes mayorías populares. Lo que ha vuelto no son estilos y no son quién está a favor de quién. Mientras vemos cada discurso, un menoscabo a una dirigencia, una organización o un proceso, vemos cómo se halaga a los antagonistas de este proyecto de la revolución. Pero más allá de eso, ¿qué puede caer en temas de estilo? Los temas de fondo es que, por ejemplo, se quiere implementar una tasa impositiva a la clase media del país, lo cual nuestra bancada de principios ha dicho con absoluta claridad que no lo apoyaremos ni lo permitiremos. Hemos tratado de implementar el plan Vivienda para Todos, que hasta ahora no hemos visto luces. La gente, la militancia ya quiere hablar sobre los temas reales de la población, reactivación económica, créditos para los emprendimientos. Se hace. Perdón, en el gobierno de Rafael Correa, a los 15 días ya se elevó el bono de desarrollo humano. Esto no se trata de tiempo, se trata de voluntad política. Y en vez de estar justamente tratando sobre el diálogo, sobre una consulta, que además sabemos es una consulta amañada, con fines políticos absolutamente claros, con la proscripción del líder que no pudieron ganar en las urnas durante 14 años y que quieren hacerlo a través de la consulta de Lazo, de Luz Bucarán, de Gutiérrez, del presidente Moreno, pues es legítimo y el pueblo tendrá la decisión. Nosotros nos manifestaremos después de escuchar el dictamen de la Corte Constitucional, que esperemos sea anclados a los derechos constitucionales y convencionales de la que el Ecuador es parte. Pero entonces, como vemos, hay una total ausencia de lo que ganó el 2 de abril. Sin embargo, hemos visto cómo se ejecuta una agenda política que no pertenece a Alianza País ni al proyecto ganador en las urnas, que para nosotros ha sido un llamado al mismo expresidente del movimiento Alianza País, el presidente de la República, Lenín Moreno, como también a diferentes sectores que están involucrados en el ejercicio de gobierno. Esos son los temas reales que quiere debatir la ciudadanía. Claro, no un tema de litigio interno de una organización política, sino los temas de reactivación económica. Se va a expresar soberanamente, eso también está bien. Y siempre una consulta va a ser legítima, siempre una consulta tiene que buscar la progresividad de derechos, siempre una consulta tiene que defender las conquistas ganadas, pero no la desinstitucionalización, porque como lo dije ayer en el Pleno, en el debate de la Asamblea, estaríamos enfrentando un golpe blando a la democracia, a la institucionalización del Estado, y eso nos parece absolutamente grave. Gabriel Rivadeneira, asambleísta nacional por Alianza País, gracias por su participación en Contacto Directo. Saludos siempre y bienvenidos a Esmeraldas. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos estará con nosotros María José Carrión, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Fiscalización. La disputa interna de AP se expande con la Convención Nacional cubriendo a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional. Lo vamos a analizar cuando regresemos. Siga con nosotros. María José Carrión, asambleísta del sector mayoritario de Alianza País, que apoya al presidente Lenín Moreno. Buen día. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a usted, a quienes hacen Ecuavisa y a los ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy nos escuchan y nos miran. Luego del ajustado triunfo electoral de la segunda vuelta presidencial, que expresó una aceptación popular en descenso para Alianza País, a consecuencia de la crisis económica, el escándalo de redes de corrupción en el gobierno, en la aceptación popular, ¿qué es lo que se percibe? ¿Cuál ha sido el resultado concreto del cambio de estilo gobernante de la confrontación al diálogo? Bueno, yo creo que principalmente ha permitido tener un acercamiento a diversos sectores que han ido entregando sus propuestas en distintas áreas. Se ha generado consejos consultivos importantes que van evidenciando en cambios de una propuesta de política, por ejemplo, la política económica tributaria, que ha acogido algunas de las propuestas de los sectores tributarios, económicos del país y que dan satisfacción a la gran mayoría de las empresas. Me refiero a las pequeñas y medianas empresas, a través de una propuesta que esperamos que sea aprobada por la mayoría de los legisladores. Luego, este cambio sin duda permite también generar tranquilidad y la posibilidad de que se tengan mecanismos efectivos de evidenciar las necesidades de la gente.
a mi criterio, una revolución ciudadana que no se revoluciona de manera permanente, que no es crítica, que no es autocrítica, que no sabe proyectarse hacia el futuro, que no consulta con la ciudadanía, está destinada a terminar en el olvido. La revolución, como concepto, tiene que ser un mecanismo permanente de discusión de la política que se va a plantear hacia la ciudadanía, con la gente, con las organizaciones sociales, con los movimientos afines, con las luchas populares que se evidencian cada día renovadas, nuevas. Por supuesto que hay un espíritu de Montecristi y lamento que el asambleísta Rivadeneira no lo sepa reconocer, un espíritu de Montecristi donde ahora nos hemos conformado un frente de ex asambleístas constituyentes. Claro, Gabriela creo que era vicealcaldesa de Otavalo, no lo puede entender quizá. En ese sentido, el espíritu de Montecristi fue precisamente construir las estructuras profundas de un país en beneficio de las grandes mayorías. Sin duda el Estado se transformó durante estos 10 años. La actitud de destituir a Lenín Moreno como presidente de Alianza País por parte del sector que cree en el liderazgo vitalicio del expresidente Correa, ¿tiene eficacia jurídica, tiene respaldo político de las bases? Bueno, primero que no ha sido en el marco del cumplimiento de las normas que establece nuestro régimen orgánico interno. La persona que en este momento fue cuestionada, el presidente de nuestra organización política, Lenín Moreno, nunca fue invitado a esta reunión, no fue notificado. Se violentan los derechos del debido proceso, que son derechos constitucionales. Es por eso que el presidente, en legítimo uso de la institucionalidad jurídica, pone una solicitud de acción de protección a su debido derecho al proceso adecuado, que implica ¿qué? El derecho a la defensa, el que pueda presentar pruebas de descargo, el que sea notificado, el que tenga el tiempo necesario para presentarse, además ante la autoridad competente. ¿Cuál era la autoridad competente para tomar una decisión de sanción de algún tipo, que puede ser cesación de derechos políticos por un tiempo en el movimiento o finalmente expulsión del movimiento? Es el debido proceso y es nuestra comisión de ética. Esto no ocurrió. Fíjese lo que hacen en esta convocatoria del 31 de octubre. Simplemente toman la decisión, ¿verdad?, ante ciertas faltas que consideran cierto grupo pequeño de la Dirección Nacional, y dice que el presidente ha tenido faltas graves, que se lo cesa en las funciones como presidente, pero luego de cesado de esa resolución de terminar su periodo presidencial del movimiento, dicen que la comisión de ética analizará. Entonces no se puede entender. O sea, si ya lo cesaron, ¿cómo la comisión de ética lo va a revisar? Ahora, para no se respetó el debido proceso. En 2013, cuando ganó su última reelección el presidente Correa, anunció a través de una radio colombiana su intención de retirarse no solo de la presidencia de la República, sino de la política, y especialmente irse a vivir fuera del país para no interferir con quien sea su sucesor, que en esa época no se sabía quién iba a ser. La actitud actual de Rafael Correa, que contradice este anuncio hecho hace 4 años, ¿a quién beneficia? Bueno, me parece que el expresidente Correa tiene todo el derecho de hacer su acción política, sin duda. Es un actor político importante, gestor de una transformación profunda en el país, histórica, del cual hemos sido parte muchísimos militantes. Sin embargo, sí me preocupa lo que hay de fondo. Se dice que no hay una continuidad de un proyecto político cuando un decidor, Alfredo, y usted sabe eso perfectamente y los ciudadanos saben eso perfectamente, lo decidor de un gobierno son sus políticas económicas, y las políticas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno no pueden ser más que de un proyecto que protege a los pequeños ciudadanos, a los ciudadanos que en pequeña economía se ve protegido porque no toca su bolsillo, no hay el famoso paquetazo, no quita el subsidio al gas, no quita el subsidio a la gasolina, no impone aumento del IVA. Lo que hace precisamente es hacer una política económica redistributiva desde el punto de vista tributario, lo que garantiza proteger a las mayorías, o sea que son los sectores populares. Profundiza, digamos, el modelo económico que se había establecido. Por supuesto, profundiza un modelo económico, pero también rectifica ciertas cosas que pequeños y medianos empresarios, grandes empresarios habían dicho. Hay una dificultad en el adelanto del impuesto a la renta, hay una dificultad en la devolución del impuesto a la renta. Eso nos permite tener mayor soltura económica, nos permite reinvertir, generar más plazas de empleo. Se ha hecho una revisión de esa política, una política que ha venido discutida con todos los sectores de la economía, sector privado, sector organizativo, artesanal, etcétera, y esto ha permitido
permitido tener una política que profundice un proyecto hacia las grandes mayorías. Que ahora se llama Revolución Ciudadana, que continúa un proyecto político, sí, pero lo que importa al pueblo ecuatoriano es que es un proyecto político que anuncia y precautela los derechos de los ciudadanos a tener una equidad en la redistribución de los beneficios sociales y sobre todo de la economía. Y esto garantiza, sin duda, que hacia futuro pueda cumplirse el plan Toda una Vida, que es una gran aspiración y que todos nos comprometimos, los miembros de Alianza País, en garantizar que la gente va a poder tener acceso a su vivienda, y oponerse a eso es absolutamente irresponsable. María José Carrión, asambleísta de Alianza País, gracias por participar en Contacto Directo. Muchísimas gracias, buenos días. Buen día. Nos despedimos, Alfredo, deseándoles a todos que tengan un muy buen día y nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.